placer estar acompañándoles hoy en el tercer día de estas jornadas internacionales de investigación y posgrado. Por acá les habla Daniel Chiquito. Vamos a compartir unos minutos sobre este eje temático de metodología y específicamente hablarles sobre lo que es la IAP, la investigación, acción participativa, como génesis de transformación. Esta metodología tiene una concepción en lo que es la teoría sociocrítica, en la cual tenemos a Habermas como uno de sus principales autores, referentes teóricos. Quiero hablarles un poco sobre tres aspectos esenciales que me parecen fundamentales para comprender lo que es esta concepción o esta teoría sociocrítica, entonces cómo la IAP se enmarca dentro de ella. Tenemos las situaciones conflictivas que se generan en cualquier organización. Nos dice acá el autor Shapiro que desde el momento en que se crea una organización, invariablemente se produce en ella cierto tipo de hegemonía, de poder, y donde quiera que hay poder, existe resistencia. Esa resistencia, por supuesto, que genera esos elementos de conflicto por, como muy bien lo indica el autor, esas relaciones de poder, y que ese es el segundo elemento que quiero resaltarle, ¿no? El poder siempre involucra de alguna u otra forma elementos que intervienen en esas relaciones o en esas organizaciones. En relaciones de poder, porque siempre se caracteriza bajo esta teoría de que hay un grupo dominante y un grupo que es dominado, ¿verdad? Del cual necesita la liberación y su emancipación. Eso es lo que uno de los postulados que presenta esta teoría. Acá tenemos a González Escudero, que nos dice que bajo esta concepción entonces se pretende en relación con los sujetos no solamente iluminarlos, permitirles, ¿no?, hacer un pensamiento, una interpretación, sino que también dotarlos de un proceso reflexivo y crítico. Esto es para una inserción, un proceso mucho más amplio, más holístico, que le permita esa transformación. ¿Cómo se conduce esa transformación desde esta concepción? Mediante una dialéctica. Esta dialéctica que busca esa transformación, vuelvo y les repito, de los actores sociales. Sáez Carrera nos dice: a través de la potenciación de la contradicción y del conflicto se consigue la crítica colectiva necesaria para el progreso social. Entonces, estos tres elementos son los que juegan un papel fundamental dentro de lo que es la teoría sociocrítica. Como comúnmente se le conoce, está dentro de lo que es esa teoría sociocrítica. Y tenemos a Fals Borda, que es uno de los investigadores de acá del ámbito latinoamericano, el cual ha tenido una gran participación y ha brindado aportes a lo que es esta metodología y esta concepción, ¿no? Nos presenta que en la investigación acción participativa el científico social se enfrenta a la necesidad de compartir objetivos y los métodos mismos de la base social. Ya no es investigador para las masas, sino que surge desde la masa. Entonces, esta concepción y esta metodología de investigación va a estudiar cómo ese colectivo interviene activamente para que surjan desde su base, desde su cambio de mentalidad, vamos a decirlo así, busca elevar esa conciencia social partiendo del individuo y, como vuelvo y le repito, transformar una realidad que le aqueja y que le hace, ¿verdad?, tener entonces unas ciertas problemáticas. La IAP entonces pretende explicar, pero además de explicar también transformar. ¿Cómo involucra este carácter explicativo? Bueno, mediante esas relaciones humanas en un contexto social.
entendiendo que este contexto y estas relaciones entre las personas es dinámica y es cambiante, unas relaciones sociales entre humanos que tienen una naturaleza compleja y dinámica. Esa transformación la busca mediante lo que es la acción. La acción, como le digo, involucrando a todos como parte vital de los procesos y como parte vital de la ejecución, la planificación y la reflexión crítica. Por eso acá les hago hincapié en la parte de abajo del esquema, lo que es la reflexión, acción y reflexión. Son procesos que deben realizarse continuamente y que permean todo lo que es el desarrollo metodológico bajo este esquema. Esa acción, pues, como por supuesto, va a llevar a una emancipación de las personas y del colectivo que hace vida dentro de esa organización o dentro de ese grupo social. Pinto Contreras entonces nos dice que como método de investigación, ella o esta IAP busca esos tres elementos sustanciales que les acabo de mencionar como proceso educativo, a su vez formar a estas personas y a estos colectivos para hacerlos parte vital del proceso investigativo y del proceso de transformación, y es un medio o un mecanismo, un instrumento para la transformación, para que, como les vuelvo y les repito, una situación inicial que aqueja a ese colectivo y a ese grupo de personas se vuelva entonces mejorar o se pueda transformar, ¿no?, positivamente. Debe generar, ¿verdad?, ciertos procesos sistemáticos como toda investigación científica. Ha habido diferentes autores que han, ¿verdad?, estudiado esto como una concepción y se han enfrascado en esos elementos, y hay quienes le han recalcado el carácter como método. Entonces, como método de investigación, uno de los pioneros fue Lewin, quien presentó en sus inicios los ciclos de esta concepción como método de investigación. Luego vinieron Cary Hemmings, Elions, Stenhouse, entre muchos otros, pero esto, ¿verdad?, como uno de los más resaltantes y que coinciden, ¿no? Y vamos a decirlo así, es como se desprenden del primer trabajo de Lewin, en donde él expresa unos ciclos y una espiral recursiva que va a permitir entonces generar esos procesos de reflexión, acción y reflexión, ¿no?, recursivamente, o sea, que se repita para generar la transformación. Estos estudios de IAP, entonces, bajo esta concepción de espiral recursiva, no solamente se va a realizar en un solo momento. ¿Qué quiere decir eso? Que esta espiral recursiva se puede repetir, ¿verdad?, n cantidad de veces hasta que entonces el grupo social, el colectivo, logre esa transformación. Ahí es la variante de la IAP con lo que son otras metodologías en las cuales solo se busca una interpretación, una comprensión, o el positivismo, ¿no?, que busca es la medición. Cuando hablamos de un racionalismo, ¿verdad?, que busca esa contrastación y esas contradicciones mediante esos razonamientos de las ideas, y en este caso entonces se busca es una transformación del colectivo, de la conciencia social, y por lo tanto entonces esta espiral recursiva debe generarse, ¿verdad?, varias veces. No basta, muchos de estos autores dicen que no basta con un solo ciclo de investigación, acción participativa, que se deben generar diversos ciclos para evidenciar que hay una transformación de esa situación que los aqueja. Entonces, acá les presento, ¿no?, un pequeño resumen que he ejecutado
en función de estos aportes teóricos y lo que ha sido entonces una aplicabilidad de esta metodología en el ámbito de las organizaciones, en el caso específico educativos, en la cual entonces esta espiral recursiva presenta cuatro, vamos a llamarlo momentos o fases esenciales. La primera parte, una primera fase de exploración, ¿no? Que se la coloco en el centro de esa primera espiral, porque se necesita hacer ese primer abordaje explorativo y conocer cómo entonces se está interactuando en ese entorno social, cómo es esas relaciones de poder, cómo es esas relaciones de intercambio de informaciones dentro de un colectivo, para luego pasar entonces a una planificación, la cual debe ser participativa, integral. Posteriormente a esa planificación se debe hacer una acción, que es la praxis ya en el escenario, que debe ser buscar un carácter transformador, ¿no? Teniendo como base esa primera fase o ese primer momento explorativo y esa planificación que, como le digo, debe ser participativa y colectiva, ¿okay? Entre todos. Pasando entonces a una observación que es una parte analítica, una fase analítica, social, igualmente donde se deben involucrar todos los actores para llegar a una parte o una fase reflexiva que permita ese carácter crítico de una reconstrucción de esa situación inicial. Entonces ese sería, como vamos a decirlo, uno de los primeros de las primeras vueltas de esa espiral recursiva. Esta espiral recursiva se va a ejecutar, ¿no? Hasta que esa reconstrucción de esa realidad se haya evidenciado una transformación. Ahí se recalca entonces que la IAP busca esa emancipación y esa transformación de los colectivos. Es un proceso enriquecedor porque entonces ya ahí no se toma la investigación, o el investigador no es quien va a ser el experto que va a dirigir y va a determinar cuáles son los planes y cómo se van a ejecutar, sino que eso va a emerger de lo que es esa organización, ese grupo social. Y entonces busca que ese colectivo se involucre activamente. Muchas veces es uno de los elementos más difíciles, porque entonces se debe generar esa dinámica, ese carácter de empatía entre las personas que inician o son los impulsadores de esas ideas, para crear esos primeros grupos de investigación, esos primeros grupos de acercamiento para comenzar esa exploración y posteriormente entonces explicar y llevar a cabo los demás procesos y las demás fases. Apropiación de los actores de sus realidades. Esta es la invitación a todos. Apropiémonos de nuestros contextos, de nuestros escenarios, hagámoslos nuestros, así como de nuestras investigaciones, ¿no? Son la vía para conducir grandes cambios que actualmente son muy necesarios dentro de nuestra sociedad, y que por supuesto eso permitiría o va a fortalecer lo que es el avance, ¿no? El avance tanto de la ciencia, la tecnología, como de la sociedad como carácter humano, con ese humanismo que lo debe caracterizar. Entonces esa es la invitación. Agradecidos por la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Espero que haya sido de provecho para todos, y bueno, nos encontramos entonces por el chat